la más conocida, sino la editorial con más proyección profesional, no solo por la cantidad de libros, sino por la labor profesional que ha desarrollado Eduardo, las relaciones que ha desarrollado Eduardo y toda la proyección de Primigenio ha ido creciendo, no tanto en base, como ya dije, a la cantidad de libros, sino al prestigio de los autores con que cuenta el catálogo de Primigenio. Es la editorial en el exilio que más voz le ha dado a los autores cubanos, a los autores residentes en la isla. Mi manera de trabajar siempre es por curiosidad. Yo nunca hago una entrevista porque yo tengo una tesis o porque yo voy a demostrar algo o porque creo que la persona ya es importante, sino que es mi manera de entender a la gente, ¿no? Entonces ahí voy a hacer preguntas a veces que van a ser incómodas, pero es precisamente enfocado en esto. Esto no nos molesta, ¿no? A mí no. Porque esto forma parte de la personalidad mía. Eso va contigo. Perfecto. ¿Cómo nace Primigenio? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que lo hace surgir? ¿En qué consiste Primigenio? Yo le tengo un miedo al médico que me muero. Y me tenían que operar la pierna. Y dije, no, a lo mejor me muero. Déjame ir a Quemado de Guine, mi pueblo natal, a despedirme de la familia por si acaso me pasa. Me voy para Quemado de Guine, me llevo a la familia, mi esposa, mi hija, que nunca habían ido. Llevo varios libros para regalar, por cierto, uno de ellos es un libro que me publicó, estoy muy agradecido, siempre lo digo, a Armando Añel, que me publicó mi primer poemario en este país. Yo voy a Quemado de Guine y llego allí, estoy en el cementerio de Quemado de Guine, rindiéndole homenaje o tributo a mis muertos, a mi abuelo, a mi abuela, que siempre han tenido una figura importante en mi vida, siempre han sido una figura importante en mi vida. Y hay un hombre allí trabajando en las tumbas, y me pongo a conversar con él y él me conoce. Y él se presenta como el presidente o el director del Centro Cultural del Cine de ahí de Quemado de Guine. Quemado de Guine es un pueblo pequeño, una cosa pequeñita. Y dice, Eduardito, yo sé que tú escribes, yo he estado al tanto de ti y las cosas. ¿Por qué no vas a la peña? Y efectivamente esa noche era la peña, me voy para la peña y cuando llego allí, frente al cine, habían cerrado la calle, estaban todas las sillas igual así como estas de la tinta verde que yo organizo aquí en mi casa, y estaba el pueblo entero allí sentado. Y me pongo a leer ahí frente al público, me presentan como un hijo de Quemado de Guine que vive en Estados Unidos hace muchos años, me invitan a leer, yo leí lo que me dio la gana, y en el medio de aquello me preguntan que y los libros, ¿cómo se hacen? ¿Cómo es que yo los publico? Yo tengo una editorial en Miami que les puedo publicar cualquier libro a ustedes aquí gratuitamente. No tenía ninguna editorial, ni tenía pensado cómo se editaba, ni cómo se... Sí sabía de edición, porque había pasado por varias revistas en La Habana, pero no sabía nada de cómo hacer la edición para Amazon, que es otro arte, otra cosa. Es un mundo de lo más interesante en el cual ya llevo varios años, he tenido buenos frutos y algunos libros mediocres, otros libros mejores, pero en el cuerpo general del catálogo de Primigenio hay muy buenas piezas publicadas. Y me vengo para acá y en el avión vengo diciendo, bien, le he metido una mentira a mi gente, yo no tengo editorial, yo tengo que hacer algo. Cuando llegué aquí, a los 2 o 3 días, ya yo tenía fundado Editorial Primigenio, ya tenía pensado incluso que la onda iba a estar alrededor de Tinta Verde, cuando aquello estaba muy cercano a mí. Juan Francisco González Díaz, el poeta de Nueva Paz, muy amigo mío, y yo cojo y me siento en mi casa y hago el primer librito de Primigenio, que se llamó Pesquería Lunar. Publico en las redes sociales y empieza a armarse el primer libro de Primigenio, una cosa sencilla, una cosa... Y por esa noticia me contacta Leopoldo Luis García, que yo no lo conocía, habíamos sido niños, quizás incluso hubiéramos estado juntos en un aula o en algún momento, en algún lugar, porque su madre y mi madre fueron muy amigas, y Leopoldo Luis García, quien fue editor o escritor para el Caimán Barbudo, ya estaba aquí en Estados Unidos hace un poco tiempo, unos años, y estaba trabaja en Univisión, y con Leopoldo pues empezamos a tener esa amistad que se mantiene hasta ahora, y que me ha servido para contactarme con otros escritores, Rafael Grillo en La Habana, porque ahí viene otro cuento, otra parte de esta historia, que es que yo me vuelvo una mula y cojo un maletín de estos gusanos
dos gusanos, llevando mercancías para La Habana y además de eso me llevo un maletín extra con libros de la antología La Habana con Vida, que fue una de las primeras antologías que publiqué, en la cual participaron 80 y pico de escritores del mundo entero. Me la llevo para allá y se hace una presentación en el Museo de Lezama, ahí en el medio de La Habana. Yo me fui con Primigenio y le llevé ya los primeros libros a varios de los escritores de la provincia de Mayabeque que ya estaban publicando conmigo. Es un camino que ahora yo lo miro y han pasado tantas cosas. Hemos hecho tantas tintas verdes, tantas tertulias, hemos ido a ferias del libro. ¿Cómo distribuye Primigenio? Bueno, Primigenio tiene una forma de subsistir. A los autores que viven en Cuba, yo no les cobro, por un principio moral, un problema moral. Pero sí les pongo precio a sus obras, sí les pongo un precio. Este libro vale $300. Y ese dinero lo voy cobrando de las supuestas ventas. Por ese concepto de las supuestas ventas, Primigenio tiene los números rojos, o sea, una deuda que no ha cobrado de más de $130.000. Porque el catálogo de Primigenio ya sobrepasa los 640 libros. Okay. El 80% de esos libros pertenecen a autores cubanos que viven en Cuba, a los cuales yo no les he cobrado ni un peso. ¿Y los autores de aquí no cansan? Los autores del mundo libre y democrático, que más o menos tienen recursos para pagar una edición, una coedición con Primigenio, pues se hace un tipo de contrato particular para cada autor, en dependencia de la situación económica, que incluso puede ser pagado a plazo, en 2, 3, 4 plazos, incluso se me fue la idea más importante, que era que el libro sale al mercado y a veces los autores no van pagando. No hay problema con eso, me los pagan siempre, yo no tengo problema con eso. Pero quiere decir que Primigenio está acumulando una deuda. La deuda de que el Primigenio crece, porque las ventas, como ustedes saben, de la literatura mundial están en crisis, están en picada. Y lo poco que se vende y lo poco que se paga en el mercado de Amazon no da para subsistir una editorial. Primigenio no ha podido solucionar esa contradicción. No, eso no se va a solucionar a largo plazo. No se va a solucionar a largo plazo. A menos que ocurra un milagro. ¿Y qué va a pasar con esa deuda? Esa deuda se mantiene ahí. No hay problema con eso, se mantiene en el corazón. Okay. Eso los libros se venderán. Si no se venden, pues a llorar a maternidad, como se dice en cubano. El problema es que hace falta publicar esa literatura. ¿Por qué hace falta publicarla? No se puede perder. Es que lo mismo que le pasó a los judíos cuando los estaban matando, y vino un alemán y les dijo: ustedes van a pasar a trabajar aquí en la factoría, y los metió en la factoría y los fue dándole trabajo y los fue sacando poco a poco y los fue cuidando y les dio comida, y les dio albergue, y cuidado, estos son mis obreros, y estos obreros están trabajando para el Reich, para el tercer Reich. Yo entiendo la metáfora. Ahora, ¿qué es lo que usted está salvando ahí? Una literatura censurada, en primer lugar. Una literatura censurada. En primer lugar, una literatura censurada. Una literatura que puede que sea, en un momento determinado, una literatura importante en la historia de Cuba o en el continente. Vamos a ir por parte en eso. Vamos a ir por parte en eso. Primero, una literatura censurada porque no hay una voluntad del mundo editorial cubano. Hay varios. La censura tiene varias aristas. La censura puede ser autocensura, la censura puede ser también falta de interés de los que tienen en sus manos la posibilidad de publicar a un autor que simplemente lo que escribe es poesía normal, no es una poesía contestataria. El problema de la censura en Cuba es también un problema económico. No hay los suficientes medios, y cuando los hay,
no los utilizan efectivamente. No, el mal de Cuba tiene un nombre, todo el mundo lo sabe. Y para que se resuelva el problema de las publicaciones en Cuba tiene que abrirse el mercado libre. Tiene que haber no puede haber un control y un monopolio del Ministerio de Cultura. Con el 25% del presupuesto del Instituto Cubano del Libro, Eduardo Casanova resuelve el problema de las publicaciones en Cuba. Ok. Eso no es una exageración, son cuentos bien calculados. Son cuentos que usted ha hecho. Y quizás el 12% de la plantilla que tienen en toda Cuba. Ahora yo le pregunto, ¿no hay una contradicción entre esta política suya y su expansión institucional en Cuba? Porque hay una continuidad institucional. Se presentó en la casa de Sama Lima, en una tertulia del Ministerio de Cultura, obviamente. No fue el Ministerio de Cultura, fueron un grupo de amigos que le tocaron la puerta al director del Museo de Lezama, les presentó el proyecto de que íbamos a presentar la antología. Okay, fue bastante... Pero la tertulia en la que usted se presentó primero. No, aquello fue, sí, en mi pueblo natal. Yo soy como si fuera un hijo adoptivo. Pero eso es cultura, eso es Ministerio de Cultura. Entonces, hay una continuidad institucional entre Primigenio y la política editorial cubana. Yo he dicho en más de una ocasión que a Primigenio, si lo invitan a cualquier lugar de Cuba para presentar libros, deben estar todos los libros de Primigenio, todo el catálogo de Primigenio, incluso obras que son consideradas obras prohibidas en Cuba, o obras que nunca se van a comercializar mientras esté en control del Partido Comunista. ¿Usted tiene esos libros en catálogo? Sí, cómo no. Camila Acosta, el libro de la masonería, Secretos y Silencio de la Masonería en Cuba, el libro de Angelito Santesteban Prat, ¿cómo se llama? De los que lloran, que ahora se me olvidó, un libro fuerte, de las prisiones, novelas que hablan sobre el totalitarismo en Cuba, ensayos sobre el fracaso de la Revolución Cubana. ¿Tiene ensayos sobre el fracaso? Ensayos sobre todas las etapas de Cuba en las cuales ha fracasado ese gobierno. Novelas, poesía. Yo he visto que usted ofrece el servicio de PDF gratuito para los cubanos. El asunto no es PDF, es el Kindle. El Kindle. El Kindle, porque por ahí yo puedo controlar cuántas descargas me hacen. Por ejemplo, ahora el último que acabo de sacar gratis es el libro de René Fuentes, Los Gallinazos, que cumple 30 años de Pinos Nuevos y del premio Abril. Y René Fuentes es un intelectual cubano radicado en Uruguay con una línea de crítica abierta a todo lo que te huela a totalitarismo, comunismo, etc. El asunto de los Kindle o de los digitales gratis, que yo hago promociones por cierto tiempo, es porque el cubano no tiene acceso al mercado Amazon. Y la única forma que yo puedo tocarle la puerta al lector cubano, ese que está en un parque ahora sentado, ese es su objetivo principal, con un telefonito, con un telefonito y quiere leer un libro de Primigenio, espera las promociones de Primigenio, lo ve ahí y lo descarga gratis. Mi pregunta, el público objetivo de Primigenio es el cubano. El primer objetivo del cubano, pero lo veo en las estadísticas que países de Latinoamérica, de otros países, incluso de España, Italia, descargan los libros de Primigenio. Está en Australia, descargan los libros de Primigenio. Ok. Está interesante. Porque le voy a decir por qué me fijé en Primigenio. Cantidades de libros, 2.000, 3.000 descargas en un mes de libros digitales cuando hago promociones gratis. Ok, le voy a decir por qué me fijé en Primigenio. Hay un fenómeno de que quizá usted no es consciente, o por lo menos no creo que se lo haya propuesto. Y es que yo observo que hay un desarrollo de una literatura negra en Cuba, que por supuesto no sale en Cuba
no tanto por una cuestión de censura política como porque en la industria del libro en Cuba en estos momentos es un desastre, no puedes canalizar nada. Y esta literatura negra, que es una expresión muy específica, está siendo canalizada a través de Primigenio. Sin duda, claro. ¿Y eso es parte de su propósito o pasa conjunto con todo lo demás? No tengo, como decirte, gustos específicos para géneros. Siempre y cuando la obra tenga calidad, en Primigenio tratamos de publicarla independientemente de que De cualquier otra cosa. de la intención o del encasillamiento en el cual la vamos a poner en la posteridad, porque esto es un fenómeno que está sucediendo right now, ahora mismo. Pero, ¿y qué pasaría de aquí a 5 años? ¿Dónde vamos a poner esa gente? Es decir, usted tiene por lo menos una intención de trascendencia. No, ya Primigenio va a trascender. Ya sí, estoy seguro de ello, y suena un poco así extremadamente optimista, pero no lo digo yo, lo dicen personas que han seguido este proyecto, personas que saben de proyectos, personas ya con experiencia de lo que está pasando, porque Primigenio ya se está extendiendo a Latinoamérica. Acabo de regresar de Costa Rica, yo estuve en Costa Rica a la presentación de un libro de un costarricense que publicó con Primigenio, un periodista de allí de Costa Rica. Y yo estuve 3 o 4 días allá, gracias a Froilán Escobar, mi amigo, el escritor. Estuve allá en su casa, hicimos la presentación, un público maravilloso. Y Froilán, por cierto, es uno de los colaboradores de Primigenio. Si no lo sabía, Froilán es desde su taller de escritura online, virtual, de Costa Rica, en el cual participan escritoras de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica. Froilán es uno de los editores y uno de los suministradores de buena literatura para que Primigenio lo publique. Me voy ahora para la Feria de Cartagena y me llevo, de ese taller, me llevo a 3 escritoras, 2 de México y 1 de Costa Rica. ¿Cómo son las ventas de Primigenio en Latinoamérica? ¿Se comportan bien? ¿Paga gastos? El mercado del libro de Amazon en Latinoamérica es uno de los más pobres, es uno de los menos que se compra. ¿Por qué? Porque el dólar, en el cambio, en la balanza de las monedas nacionales, está por encima unas cuantas cifras. Ahora mismo, por ejemplo, un dólar vale 4.000 pesos colombianos, y un almuerzo en Colombia puede costarte, no sé, 20, más barato 15.000 pesos colombianos. Tú vas a coger tu almuercito para comprar un libro de Primigenio, lo dudo. Por eso, en las ferias, cuando yo voy a Cartagena, yo vendo bastante allí, a precio módico, lo más mínimo. A veces salgo perdiendo, no importa. Yo llevo los libros en mi maleta, le pago el exceso de equipaje a la aerolínea, monto personalmente yo los stands, vendo los libros yo personalmente con la ayuda de alguien que va, o mi familia, o alguien que va conmigo, y al final, cuando ya se está terminando la feria, los regalo o los vendo a precios módicos. Y el año pasado doné más de 80 o 100 libros para las bibliotecas de Cartagena, para las bibliotecas escolares de Cartagena. ¿Cuántos libros físicos imprime Primigenio? No, Primigenio no imprime libros, nada más que cuando tiene una feria o cuando tenemos una tertulia, vamos almacenando ciertos títulos y los mostramos, los comercializamos aquí, y se vende muy poco en las tertulias, pero Primigenio no tiene un almacén. Primigenio no imprime por tirada, que es lo que, bueno, la mayoría de mis escritores lo saben. Primigenio imprime por demanda a través de Amazon, y yo no me entero de cuántos, yo no me entero de si hay algún problema en una edición. Me han dicho que sí, que a veces hay problemas en la edición, problemas de Amazon, y Amazon le ha devuelto el libro otra vez en buena forma. Pero yo no tengo que ver con la impresión, es Amazon. Y quería mencionar esto de Cartagena, de la donación, porque allá en Cartagena tengo un periodista que es de Primigenio, porque publica con Primigenio, que se llama Gustavo Tatis, multipremiado periodista allá en Colombia,
muy buen amigo mío, una excelente persona. Y él es el que se ha encargado de llevar los libros de Primigenio a las escuelitas de los barrios pobres, alrededor de la ciudad de Cartagena. Y ahí hace una ceremonia con los niños de la escuela y entonces les habla de la literatura cubana y de la literatura de Costa Rica y de la literatura mundial a través de los libros de Primigenio. Y esos libros están allá ahora. Y este año van a subir. Dentro de todo esto no hay una extensión de la política de la cultura subvencionada, porque Primigenio está viviendo de una deuda que crece. Y se habla de la trascendencia y de la expansión, pero no de las soluciones de esta contradicción económica. Las soluciones están ahí, hay muchos planes, muchas ideas para poder tener un fondo económico que nos permita hacer cosas. Porque sin dinero no se puede hacer nada. Sin dinero tú no puedes vivir. Y entonces hay muchos planes en camino para que Primigenio tenga un fondo de dinero que a través de la Fundación Primigenio, que fue creada el año pasado y que está en los trámites ya ya tiene toda la solicitud y todos los números y todos los permisos que hacen falta. Pero a través de la Fundación Primigenio estamos tratando de lograr un dinero, un fondo de programas que hay del gobierno para ayudar a instituciones como la nuestra, los GRAN, etcétera. Porque hay un aspecto que no te he narrado y que tiene que ver con eso de los GRAN y que tiene que ver con eso de la fundación y que tiene que ver con los fondos que puedan aparecer de entidades privadas o personales, etcétera. Primigenio ya tiene bibliotecas en Cuba. ¿Cómo así? Primigenio tiene lotes de libros en Santa Clara. ¿Dónde los tiene? En la Piedra Lunar, que es una biblioteca independiente de Lorenzo Lunar. Y en Pinar del Río hay otro proyecto cultural allí en Pinar del Río independiente que está trabajando con Primigenio, que hace peñas de los libros que se publican de Pinar del Río en Primigenio. Esos proyectos son independientes. Son independientes. No tienen que ver con instituciones culturales cubanas. Yo soy un hijo de una institución cultural cubana por muchos años. Yo conozco las instituciones culturales cubanas. Mi compromiso es precisamente con las instituciones privadas, o lo que me interesa es el movimiento independiente cultural cubano. Ese movimiento que lleva años, lo han aplastado, lo han dejado que tome fuerza, lo vuelven a ver porque al gobierno no le gusta, no le interesa eso. Yo tengo un sentido económico, yo lo sé. Si no lo tuviera, yo no podía invertir. Yo no diría que tiene sentido económico si se está viviendo con una deuda que crece. Ese sentido económico es una fantasía, porque vamos a estar claros, la literatura, yo no sé qué va a pasar. Cada día son menos las que leen y son cada día más los que prefieren ver una serie de Netflix que leerse un buen libro. Eso es normal, es un fenómeno mundial. Y ese no es una evolución a la que habría que atender y prestarle atención. Los audiolibros, una válvula de escape, una aspirina para un cáncer. No, el audiolibro es una aspirina para un cáncer, eso no sirve. Pero digo, es una aspirina para un cáncer porque el audiolibro, aunque lo hagan muy bien y encarar, nunca va a poder competir con la imagen. Pero yo pregunto, sí, quizá la expresión artística está haciendo el chip hacia el peso de la imagen. Es probable que todavía sigamos soñando que nos pase lo mismo que la película de Denzel Washington ¿cómo se llama? El hombre que en un mundo apocalíptico va con una mochila y un machete y un libro de adentro y era una Biblia en braille que él quería llevar a San Francisco porque se enteró que en San Francisco que está todo desguabinada San Francisco por el apocalipsis, ¿no? por la guerra mundial nuclear, y entonces lleva esa Biblia braille para que hagan copias, para que hagan reimpresiones de la Biblia. Y entonces Denzel Washington va cargando
con esa mochila por todo y se encuentra con una pila de gente que lo quieren matar y se fajan y se matan entre ellos por robarle la Biblia, y al final la Biblia no la podían leer porque era en braille, nadie sabía leer braille, nada más que él, que era ciego. Pero se la había aprendido de memoria, y cuando llega allá la recita completa, y entonces ya no se va a llamar la Biblia, se llama el libro de ellos, que era el nombre de él cuando se muere. Y entonces yo no soy lector de la Biblia, porque yo no soy creyente, pero coño, la historia más conmovedora. A mí me conmovería eso, que Primigenio sea un día algo que la gente cargue en una mochila.